Los icebergs son pedazos gigantes de hielo que flotan en la superficie del océano, mientras que en internet se han demostrado los icebergs como unos niveles de lo más visible a lo profundo de diferentes temas que se explican desde lo más conocido hasta lo desconocido, donde las teorías vuelan y se tratan de buscar la verdad de los temas a explicar. Y de esto último es lo que hablaremos hoy. Hoy te estaré hablando de un tema que se conoce muy poco y podemos decir que es un mundo dentro del nuestro, pues el océano es un mundo completamente desconocido, casi en su totalidad, ya que solo se ha descubierto el 5% de esta capa azul extensa, pero hoy te mostraré los niveles que veremos en este iceberg, donde lo más visible y conocido hasta lo más profundo y desconocido, y lo que se oculta en lo más profundo de esta capa azul. En lo más profundo del mar se encontró enterrado un buque de vigilancia rusa. Este es muy antiguo y lleva un buen tiempo en el agua. Este se puede encontrar en el hondo del Mar Rojo. Este barco sí existió. Fue un transatlántico británico, el mayor del mundo en su momento, el cual se hundió la noche del 15 de abril de 1912, en el cual murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo. Ahora se encuentra a 4.000 metros de profundidad, a 625 kilómetros al sudeste de Terranova. Este naufragio es un misterio total hasta la fecha, pues parece que nadie sabe exactamente de dónde es, de dónde viene o cómo llegó a este lugar. Pero lo que es seguro es que este naufragio remonta al siglo XIX. Son un conjunto de estructuras descubiertos en la isla japonesa de Yonaguni, alrededor de 1985. Este es uno de los descubrimientos más desconcertantes para los buzos y científicos por igual. Esta formación rocosa luce como una construcción hecha en el mar, pero científicos debaten sobre si pudo haber sido el resultado de los terremotos y la erosión. Este es otro que conforma la lista de los buques hundidos. Este se hundió muy cerca de la superficie. Este está ubicado debajo de las aguas heladas de la Antártida, lo que crea un aspecto muy fantasmal al mismo. Al principio se creyó que estos cohetes se habían perdido por siempre, pero afortunadamente no fue así, después de que Jeff Bezos montó una expedición para encontrarlos y ambos fueron recuperados. El barco Mary Celeste zarpó el 7 de noviembre de 1872 desde Nueva York con rumbo a Génova. Los 10 pasajeros que iban a bordo nunca volvieron a verse. El barco fue encontrado flotando 4 semanas después en medio del estrecho de Gibraltar, pero sin rastros de los viajeros. Tampoco había signos de lucha ni de batallas. Solo faltaba el bote salvavidas. Durante la Primera Guerra Mundial, el submarino V-85 se convirtió en la leyenda de ser atacado por una extraña bestia, o al menos
eso dice la historia. El comandante de submarinos, capitán Gunther Kresch, dijo que la nave estaba en la superficie cuando una extraña bestia la atacó, afectándola gravemente. Aunque los tripulantes le dispararon, el daño ya estaba hecho. Gran Bretaña, por su parte, aseguró que cuando el submarino salió a superficie, el 30 de abril de 1918 fue descubierto y destruido por una embarcación patrulla de su ejército. Lo cierto es que el V-85 sigue desaparecido, aunque en 2016 se encontraron unos restos de las costas de Escocia que podrían pertenecer a la nave. Sin embargo, los investigadores no han confirmado que el descubrimiento corresponda específicamente a este submarino. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones del ejército de Estados Unidos despegaron por la que pretendía ser un ejercicio de entrenamiento hacia las Bahamas, pero salió mal. El denominado vuelo 19 era la última práctica de los 14 hombres a bordo, antes de su graduación. Sin embargo, tras completar la tarea y cuando iban a vuelta a Fort Lauderdale, el comandante reportó que estaba perdido. Estamos entregando en aguas blancas, nada se ve bien, dijo antes de perder el contacto y salirse del curso durante las siguientes horas. Los hombres se dirigieron hacia el mar, donde se cree que se perdieron combustible y finalmente se estrellaron. Desaparecieron para siempre en un área en forma de cono, que se extiende desde el norte de Puerto Rico hasta más o menos la mitad del litoral este de Estados Unidos y que es conocido como el Triángulo de las Bermudas. Así nació la leyenda. Además, 13 hombres que salieron a buscarlos posteriormente también se esfumaron. Nunca se volvió a saber nada de ellos. La búsqueda por esta desaparición fue una de las más grandes de la historia. Incluyó a cientos de barcos y aviones. Este avión, que despegó el 25 de mayo de 2003 de la capital de Angola, Luanda, sigue desaparecido. Partió del aeropuerto con sus luces apagadas y un transpondedor defectuoso rumbo a Burkina Faso. Nunca llegó. En su momento, un funcionario estadounidense reveló que no había evidencia ni información que apuntara a que se tratara de un acto terrorista. De hecho, surgió que podría deberse a algo probablemente criminal. Según señaló, la aeronave hacía parte de una renta y quienes estaban involucrados tenían varios pagos atrasados. Todavía no se sabe realmente cuántas personas iban a bordo, pues los reportes son contradictorios. Algunos dicen que el ingeniero de vuelos Ben Carles La Padilla iba solo, mientras otros señalaban que 3 personas estaban a bordo. 14 años después, el paradero del avión es desconocido, así como la causa de su desaparición. Desde el 8 de marzo de 2014, lo que sucedió con este avión es un misterio. El vuelo desapareció 1 hora después de haber despegado a Kuala Lumpur, rumbo a Beijing. Cuando sobrevolaba el mar entre Malasia y Vietnam, se perdió el control con el avión, que llevaba 239 personas a bordo. No hubo llamadas de alerta antes de que la comunicación se cortara. La búsqueda se extendió hasta el pasado 17 de enero. Después de casi 3 años de resultados, en ese momento, Australia, China y Malasia anunciaron la suspensión de sus esfuerzos de recuperación y aseguraron que a pesar de toda la tecnología y el trabajo realizado, no fue posible localizar al avión. El misterio sigue reinando. El megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido, pudo haberse extinguido luego de una lucha feroz por el alimento contra el gran tiburón blanco, uno de los depredadores acuáticos más feroces. Esta conclusión surge de un análisis de fósiles dentales de gigante del océano que fue publicado en la revista Nature Communications y que fue elaborado por investigadores de varios países.
Los expertos han dicho que las presiones ambientales, como los cambios en el nivel del mar, también desempeñaron un papel importante en la desaparición de esta especie hace 3 millones de años. El bisón americano fue descubierto por primera vez en 1903 tras su extinción. La información con respecto a su apariencia externa y hábitos se deriva de especulación y encuestas hechas por comerciantes de pieles y nativos americanos. Puede haberse exhibido un comportamiento similar al bisón americano. Por ejemplo, probablemente practicaba poliginandría, era territorial y tenía una dieta similar, pero orientado más hacia el mar. Probablemente se encontraba en las costas de Nueva Inglaterra y las provincias marítimas de Canadá, pero su expansión puede haber sido más hacia el sur durante el último periodo glacial. No obstante, su área de ocupación puede haber estado restringida solamente a las costas de Nueva Inglaterra, específicamente al Golfo de Maine, o solamente a islas cercanas. El más grande de los bisones, el bisón marino, fue muy codiciado por los comerciantes de pieles y ello causó su extinción a finales de 1800 o a principios de 1900. Declarado extinto en 2006, el delfín chino del río Yangtze tenía un sistema de ecologización altamente evolucionado, muy superior al de otros delfines. Estaba tan bien configurado que podía identificar la posición de peces individuales, pero el río se llenó de botes de pescadores, barcos y contaminación humana y no pudo sobrevivir. Esta especie de foca nativa del Caribe vivió alguna vez en el Golfo de México, la costa este de América Central y las costas del norte de América del Sur, pero fue perseguida por el aceite que se puede extraer de su grasa y la sobrepesca de sus fuentes de alimentos afectó gravemente a las sobrevivientes. Fue vista por última vez en 1952 en la isla Serranilla entre Jamaica y Nicaragua. Habita en las aguas del Océano Índico y Pacífico. Posee una neurotoxina más potente que el cianuro. Se le dice caparazón de cigarrillo porque una picadura de este molusco es capaz de causar la muerte del tiempo en el que uno fuma un cigarrillo. Un famoso nadador australiano murió a causa de su picadura. Su veneno es así de fuerte porque necesita matar al pez lo más rápido posible. El pez piedra es, junto al pez globo, uno de los peces más letales. Esta especie se alimenta de peces pequeños y crustáceos. Habita en los océanos Pacífico e Índico, y como su propio nombre indica, tiene un aspecto de piedra, que les permite camuflarse con el entorno. Por esa razón, es muy común que numerosos nadadores los pisen sin darse cuenta con peligrosas consecuencias. De hecho, el pez piedra posee una de las series de espinas venenosas en sus aletas dorsales, pélvicas y anales, repletas de neurotoxinas y citotoxinas, más mortíferas que el veneno de la cobra. Así, cuando un ser humano se pincha con una de estas púas, la zona se hincha instantáneamente y se empiezan a expandir otros síntomas como dolor de cabeza, vómitos, espasmos intestinales, convulsiones, parálisis muscular, arritmias cardíacas y hasta paradas respiratorias, haciendo que el sujeto termine ahogándose. Aquellos que han experimentado la picadura de este animal afirman que el dolor es tan intenso que preferían que les apuntaran la zona afectada a tener que seguir sintiendo ese sufrimiento.
La avispa de mar, avispa marina o cubozoa tiene una forma cúbica característica de la que nacen sus tentáculos mortales. Viven en las aguas de Filipinas, al sudeste asiático y Australia, y se alimentan de pequeños peces y crustáceos. Eso sí, hay que tener en cuenta que la avispa de mar es el ser más letal del planeta, ya que un roce de uno de sus tentáculos provoca una reacción ulcerosa que permite provocar la necrosis de la piel, y todo ello acompañado de un dolor inquebrantable al que produce un ácido corrosivo. Después, la persona afectada sufre un paro cardíaco, y todo esto pasa en menos de 3 minutos. Por ello, si se ve obligado a sumergirse en aguas en las que puede haber este tipo de animales, lo mejor es llevar la piel cubierta con un traje de neopreno, ya que evita cualquier contacto y dejar bastante distancia de seguridad con estos ejemplares, y aunque que no lo parezca, pueden recorrer 2 metros en un segundo con sus contracciones rítmicas. Es la serpiente con el veneno más potente, superándole su homónima en la tierra, la serpiente taipán. De esta forma, teniendo en cuenta que una gota del veneno de la serpiente taipán es capaz de matar a 12 personas, provocando que sus órganos se deshagan y que mueran por fallo multiorgánico, se puede entender la peligrosidad de la serpiente de mar. Esta especie se alimenta de base de moluscos, peces y crustáceos, siendo habituales en los océanos Índico y Pacífico. Lo bueno es que sus dientes son bastante pequeños, por lo que un traje de neopreno un poco grueso puede ser superficie para que en caso de mordedura la toxina no entre en el contacto con nuestra piel. A pesar de su aspecto simpático y de que no supera el tamaño de una pelota de golf, el pulpo de anillos azules es un cefápolo de color marrón amarillento con brillos anillos azules. Esta es la forma de advertir a la peligrosidad de su picadura, ya que aunque parezca inofensiva, en el acto es capaz de matar a 26 personas adultas en cuestión de minutos. Además, todavía no existe un antídoto para sus neurotóxicos mortales que provocan entumecimiento, debilidad muscular y parálisis de respiración hasta llegar a la muerte. El pulpo de anillos azules se puede encontrar desde las áreas de Japón hasta zonas australianas. En 1872, un bergantín llamado Mare Celeste puso rumbo desde la ciudad de Nueva York a Génova, Italia, llevando a 7 miembros de la tripulación, el capitán, su esposa y su hija de 2 años. Un mes después, un barco británico vio el bergantín, que ya debía haber llegado a su destino, a la deriva del Atlántico Norte a cientos de kilómetros de tierra. Cuando los miembros de tripulación abordaron el Mare Celeste, encontraron semanas de comida, zapatos y otras pertenencias personales. Un desayuno sin terminar, probablemente el del niño, todavía estaba en la mesa del comedor, cubierto de moho. Para los marineros británicos que investigaron el Mare Celeste, era como si los que estuvieron a bordo hubieran abandonado el barco por completo. Sin embargo, a pesar de algunas salpicaduras de agua de mar en su bodega, el bergantín se consideró marinero. Debajo de la cubierta, los marineros encontraron 1.701 barriles de alcohol industrial, 9 de ellos vacíos. ¿Podrían sus humos nocivos haber provocado chispas, asustando a todos en el Mare Celeste hasta el bote salvavidas? Si es así, ¿dónde planearon ir, dado que estaban tan lejos de tierra? Nadie pudo decirlo con certeza, porque la tripulación, el capitán y su familia nunca fueron vistos nuevamente. La historia del Mare Celeste continúa obsesionando a los fanáticos de los barcos fantasmas, ya que puede ser el verdadero análogo más cercano a la leyenda centenaria del Flying Dutchman, el mítico barco que está maldito para navegar por el océano para siempre. Como tal, ha sido alimento para muchos narradores.
En 1844, un abogado australiano que buscaba impresionar a sus compañeros navegantes en su país compró un viejo yate, pero de modo significativo británico, llamado Mignonet, en Inglaterra. Allí encontró una tripulación para navegar el barco de regreso a Sydney, y al hacerlo inadvertiblemente aseguró el destino en 4 hombres: Thomas Dudley, Edward Stevens, Edmund Brooks y Richard Parker. Cuando el Mignonet se dirigió hacia el Cabo de Buena Esperanza, golpeó una tormenta violenta. Construido en madera que había comenzado a pudrirse, el yate se hundió en cuestión de minutos. En su apuro, los 4 marineros escaparon en botes de 4 metros de 2 latas de nabos, pero sin agua. El bote se desplazó hacia el oeste, hacia América del Sur, a unos 3.000 kilómetros de distancia, pero sin agua. El continente ofrecía una salvación poco probable. Los días se convirtieron en semanas y los hombres se quedaron cada vez más débiles. En circunstancias tan desesperadas, los marineros invocan la costumbre del mar, un sombrío proceso en el que los hombres sorteaban para decidir quién se sacrifica como comida para sus compañeros puedan sobrevivir. Pero en lugar de dejarlo al azar, el capitán Dudley y su primer compañero Stephens determinaron que Parker, un huérfano de 17 años que se había vuelto loco después de beber agua de mar, era la opción obvia. Dudley apuñaló a Parker hasta la muerte, y los 3 hombres restantes comieron la carne del joven. Solo 4 días después, un barco alemán rescató a los supervivientes. De vuelta en Inglaterra, Dudley y Stephens fueron condenados por asesinato, aunque no fueron los primeros marineros en recurrir al canibalismo. Sin embargo, los que lo hizo distintos fue que habían abandonado la costumbre del mar a elegir qué hombre sería asesinado y comido. Una decisión arrogante que desafió el código del marinero. Pero la historia de la desaparición de los sobrevivientes finalmente provocó la simpatía del público, y Dudley y Stephens se salvaron de la sentencia de muerte por matar al adolescente. Solo cumplieron 6 meses en prisión. Lo que le sucedió a Dudley y Stephens se consagró en un infame caso de establecimiento de precedentes en Inglaterra, que determinó que la toma de una vida nunca puede justificarse, incluso cuando significa salvar la propia. Tres años antes de que se hundiera el RMS Titanic, otro gigante navegó el océano en opulento esplendor, solo para enfrentar un destino similar. En 1909, el SS Guarat, de 142 metros, transportó a 211 personas en su ruta de Australia a Inglaterra. Equipado con 100 camarotes de primera clase, el barco transportaba suficientes alimentos para un año y agua potable infinita, gracias a su planta de desalinización. Pero a diferencia del Titanic, no estaba equipado con una radio, que en ese momento todavía era una tecnología naciente. Al llegar a Durban, Sudáfrica, completaron la primera parte de su viaje. Algunos pasajeros comentaron cuán revuelto había sido su viaje. Una persona se quejó de que el Waratah era muy pesado, lo que le hizo rodar y tambalearse en ángulos repugnantes. Otro pasajero soñó que el barco se hundiera mientras continuaba hacia Inglaterra, por lo que decidió no embarcarse para el próximo tramo del viaje. Su pesadilla fue profética, ya que entre Durban y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Waratah desapareció, y sin radio a bordo no había indicios de dónde se había ido el barco. Sin embargo, se sabe que el mar frente a la costa de Sudáfrica es traicionero. ¿Podría una tempestad haber volcado el vapor? Sin embargo, en los 110 años transcurridos desde que desapareció el Waratah, numerosos equipos de búsqueda solo han encontrado los restos de otros barcos. ¿Por qué este relativamente joven naufragio continúa evadiendo su descubrimiento? Cuenta la leyenda que las sirenas, mitad mujer, mitad pez, atraían con sus cantos a los marinos. Eran hermosas doncellas, y una vez que los marineros oyeran sus voces, volverían para siempre a su casa, su hogar, su mujer y a sus hijos, para escuchar la voz de ellas y quedarse para siempre en el mar.
El fenómeno de la marea se intentó ser explicado desde tiempos antiguos. Algunos atribuían al sol, el cual hacía mover y rotar los vientos. Platón creía que eran producidas por un animal que habitaba en la caverna, que tragaba aguas. Isaac Newton tuvo el primer científico que explicó que las mareas son el resultado de la atracción gravitatoria que la Luna ejerce sobre la Tierra. Los marineros creían que la luna no solo afectaba a las mareas, sino también al cerebro de los locos, y a la vista producía una ceguera temporal en aquellos navegantes que se quedaban dormidos exponiéndose a sus rayos. El uso de amuletos antes de embarcarse es común a todos los marineros en el mundo. En la botadura de un barco, su bautizo marinero, es costumbre romper una botella de cava de champán contra el casco. Costumbre que data de la antigüedad, cuando se vertía vino tinto en la cubierta como regalo a los dioses del mar. Los vikingos lo hacían con la sangre de algún prisionero. Las fechas eran importantes. También había días señalados durante los cuales nadie debía abandonar el barco o zarpar para no tener a la suerte. Solían coincidir con fechas bíblicas de castigos divinos. Aparecen los extremos de los palos del barco en determinadas condiciones atmosféricas. Eran tomados como buenos augurios en algunos casos, aunque otros creían que si iluminaba a un marinero, este moriría antes de 24 horas. Las aves, unas perseguían buen tiempo y otras malas. ¿Y qué podemos decir del barco fantasma? El famoso Ladense Errante, una nave que hasta la fecha ha inspirado historias de horror, cuadros, películas y hasta óperas. El Kraken es originario de la mitología escandinava y finlandesa. En los libros y leyendas era descrito como un pulpo gigante que emergía a las aguas de grandes profundidades para enfrentarse a marineros y atacar sus embarcaciones. Las antiguas narraciones y libros de cuentos describían al Kraken como un cefalópodo del tamaño de una isla flotante. El peligro real era de ese monstruo, no eran sus ataques a los barcos, sino el potente remolino que originaba tras sumergirse de nuevo en el océano. Sin embargo, su potencial destructivo también era temido por todas las tripulaciones. Contaba la leyenda que era capaz de aferrar al mayor buque de guerra y arrastrarlos al fondo de los mares más profundos. Actualmente, con el descubierto del calamar gigante, los historiadores se preguntan si la leyenda pudo haberse originado por avistamientos de calamares gigantes reales, que podrían tener entre 13 y 15 metros de longitud, incluyendo los tentáculos. Leviatán es un término que en infinidad de ocasiones se ha utilizado para descubrir a grandes bestias o a monstruos despiadados. Sin embargo, su más reconocida figura tiene origen en el Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás. Durante la época dorada de los viajeros marineros europeos, Leviatán era considerado una ballena de enormes dimensiones que devoraba buques de grandes dimensiones. También fue considerada una serpiente de una longitud indeterminada, que nadaba velozmente, haciendo círculos con los que crear peligrosos remolinos, de los que los buques no podían escapar. Se han buscado paralelismos entre Leviatán y otras figuras y leyendas del mar, tales como la Naga de 7 cabezas. La ballena Moby Dick fue el protagonista de la novela publicada por el escritor estadounidense Herman Melville, libro de que relata aventuras del buque ballenero Pequod en la persecución de la ballena blanca, el terrorífico monstruo marino. El barco dirigido por el misterioso capitán Ahab zarpaba con el objetivo primordial, que no se centraría en la caza de ballenas en general, sino en la caza de Moby Dick. Este monstruo marino le había arrebatado su pierna,
tal y como contaría antes de zarpar a tripulación. Moby Dick fue conocido como el monstruo asesino que causó estragos a todos y cada uno de los balleneros que habían intentado darle caza. El bloop fue el nombre que se le dio a una extraña sonda de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosféricas en 1997. Se detectó en las costas de Chile, a unos 5.000 kilómetros de Iloca, hacia el oeste en el Pacífico Sur. Un sonido potente al que los científicos bautizaron como bloop. Aunque se especuló con que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuera una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante, aún más grande que la ballena azul, ambas teorías han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permitan emitir sonido, y la ballena necesita oxígeno y sale a la superficie para conseguirlo, con posibilidad de ser observada. Es una entidad cósmica creada por el creador estadounidense de terror Howard Phillips Lovecraft y representada por primera vez en el cuento de la llamada Cthulhu, publicado en la revista estadounidense Weird Tales en 1928. Considerado un primogenio dentro de la cultura estadísticas cósmicas, la criatura ha aparecido desde entonces en numerosas referencias de la cultura popular. Cthulhu es descrito como la convergencia entre un pulpo, un dragón y una criatura de forma humanoide. Se dice que tiene el tamaño de una montaña y es una leyenda urbana muy popular entre los pescadores y el mayor miedo de los telasofóbicos. No se ha confirmado si existe en realidad, pero con este tamaño es muy probable que pueda estar oculto en el fondo marino. Y según los que creen en esta criatura, dicen que esa es la verdadera razón por la que la NASA no ha vuelto a explorar el fondo marino, ya que en una investigación donde descubrieron a esta criatura oculta en el fondo del océano durmiendo, y no se sabe qué día pueda llegar a despertar, pero se dice que cuando despierte, no importa qué pase, no importa qué se haga, el día en que despierte será el último día de vida de la raza humana. Si el video te gustó, agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Eso me ayudaría mucho para seguir creando contenido como este. Comparte el video con tus amigos y de paso revisa mis redes sociales. Te ha hablado Darkseid y te deseo sueños oscuros.